Pues buenas tardes, estamos ahorita por iniciar la mesa que se denominó Conocimiento Ecológico Tradicional de los sistemas agrícolas tradicionales de origen mesoamericano. Les voy a comentar a grandes rasgos de dónde surge la idea de la mesa y los que participan en esta para su información, y bienvenidos también a quienes nos acompañan. Buenas tardes. Vamos a, en este caso, a lanzar 3 preguntas. La doctora Laura Reyes estará nombrando las preguntas. Tendremos 15 minutos para que podamos dialogar en torno a esta pregunta. ¿Sí? Entonces los invitamos a que podamos participar en ella. ¿Cuál sería la primera pregunta, doctora Laura? Bueno, empezamos con la primera pregunta. Entonces, si gusten anotarla o bien a partir de esta sería: ¿cuáles son los conocimientos, prácticas y creencias en torno a los sistemas agrícolas tradicionales que aún persisten en, obviamente, sus lugares de origen, sus lugares de estudio, y constituyen actualmente la base alimentaria de las familias que los practican? Bueno, a mí me parece que lo que señala Silvia del Amo es muy importante en términos de cómo generar formas de acercarnos a la realidad de manera diferente para poder comprender, digamos, esto que nos preguntamos. A mí me parece que esta pregunta, digamos, es una pregunta pertinente en términos de analizar cuál es la situación de los saberes y en torno a los sistemas agrícolas que aún persisten, si se la pregunta. Y en ese sentido, me parece que algo que hay que tomar en cuenta es que esta persistencia que es resistencia, ¿sí? Esta persistencia que más que persistencia o a la vez que persistencia es resistencia. Y resistencia que se genera, digamos, a partir de diversas formas, porque si hablamos de persistencia podemos caer en una suerte de mirar estas realidades de los sistemas agrícolas tradicionales como formas inamovibles que no se transforman. Y a mí me parece que sí, que estos conocimientos, prácticas, creencias que están sustentando estos sistemas agrícolas se están transformando permanentemente, y que esta persistencia o resistencia se genera a partir de formas de adaptación o resiliencia. Entonces, ¿cómo estas culturas, porque finalmente están sustentadas en culturas, en formas culturales profundas? Entonces, la pregunta es: ¿cómo persisten? ¿Cuáles son las formas de resistencia? Es decir, ¿cómo, a pesar de los embates tan fuertes de la modernidad que impactan las maneras de sobrevivencia en múltiples sentidos, que luego podríamos hablar de esto, cómo a pesar de ellos los campesinos siguen produciendo sus alimentos, ¿no? Es decir, siguen produciendo su maíz, siguen cultivando su milpa como la base alimentaria de sus familias? O sea, ¿qué es lo que permite que yo transformaría un poco la pregunta hacia otra pregunta que diría: ¿qué es lo que permite que estos grupos sociales, que estas culturas, que estas formas culturales originarias, ancestrales, resistan ante los embates tan tremendos de la modernidad capitalista? El cariño que tiene el campesino hacia la tierra. Pero cuando hablo de tierra, me refiero a todos los recursos que están involucrados en la tierra, así que es el agua, ¿sí?
la materia orgánica, la humedad, las rocas también tienen una función muy importante para el campesino. Entonces, creo que es el amor, es el cariño, es la entrega, es el respeto, es el conocimiento que tiene del ambiente, y como conoce el ambiente, entonces lo sabe manejar. Los que no conocemos el ambiente, las personas que no conocen el ambiente, entonces no tienen elementos para saber manejar adecuadamente el ambiente, ¿sí? Si el campesino conoce el ambiente donde ha nacido, donde ha crecido, donde ha vivido, y de la tierra que le da alimento para su familia, entonces la respeta, la quiere, tiene cariño y tiene ese amor por el ambiente, ¿sí? Claro, gracias. Esta pregunta pues evoca para mí, como se ha mencionado, no voy a repetirlo, ¿no? Estas prácticas, creencias, sistemas alrededor de la siembra, como estas formas de resistencia que los pueblos, en las comunidades, pues han sobrevivido pese a todo lo que se ha hecho de los conflictos, del avasallamiento, han persistido como estas formas de resistencia que nos devuelven esta conexión que se hablaba como esta memoria ancestral. Entonces, estas creencias, prácticas, están hablando de esta memoria ancestral como una conexión viva. En el trabajo que hemos desarrollado en el Centro Universitario de Veracruz, a través de un proyecto comunitario más amplio, lo que yo tengo como muy presente, como esta relación con la memoria ancestral, es este principio de reciprocidad, ¿no? En la siembra está presente este principio, que probablemente en otras tradiciones, ¿no? Pero este principio de reciprocidad que está de una manera que te vincula a la tierra, que te vincula al mundo, a ti mismo, de una manera, por una lógica que obedece a otras dimensiones. Y aquí está lo que hablaba de los rituales, esta dimensión espiritual, esta dimensión simbólica, nada más como hacer presente este lugar de la memoria ancestral, de la memoria colectiva, como un lugar de resguardo de estas prácticas. Y bueno, nada más quería añadir esto. También una de las prácticas, o algo que está pasando con las prácticas campesinas, es que en la academia no las entendemos. Los agrónomos van al campo, por ejemplo, van a la zona de altas montañas en Veracruz, ven que los campesinos siguen practicando la tumba rosa y quema, y ellos dicen, ¿pero qué hacen? Están destruyendo el medio ambiente, ¿por qué es que ustedes hacen esto? Lo único que hacen es que matan animales, hacen que la tierra ya no produzca más. Si no, ¿cómo crees? Si esto lo hacemos al contrario para cuidar la tierra, con este proceso nosotros podemos cultivar, o sea, sacamos toda nuestra cosecha, fertilizamos la tierra con las cenizas que se provocan, con la ceniza que se queda, y de esta manera nosotros podemos volver a cultivar sin necesidad de utilizar abonos. Si lo que tú me estás diciendo que quieres que venga nada más y que le abone con los tipos que tú me das y que siempre tiene solamente una sola variedad o sea un tipo de no, si yo tengo de esto, voy a producir, voy a tener más entradas que lo que tú dices, me sale mucho más barato. Pero es algo que aún en la academia no logran entender. Las familias campesinas tienen entre su patrimonio más importante la semilla. Entonces esta la heredan de padres a hijos y de abuelos a nietos, y hay gente que tiene muchas generaciones con una línea de semilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato platicaba con Raúl, un chico del norte de Morelos, ¿no? que siembra milpa, y me decía que ellos tienen un solo tipo de maíz, sin embargo hay como 40 tipos diferentes al interior, ¿no? Y le digo, pues fíjate que eso fue exactamente lo que yo encontré en los Altos de Chiapas, ¿no? Y para mí, y le digo, te apuesto que la clave está en que la semilla que ustedes tienen es una semilla que han heredado seguramente en tu abuelo o más allá. Y me dice, sí es, o sea, a mi abuelo se le dio su padre, y él a mi padre, y él a que estamos sembrando. Entonces, en la medida en que año tras año la familia campesina está seleccionando características específicas solamente vistas por esta persona, ¿verdad? Puede ser tamaño, puede ser color, lo que uno quiera, ¿no? Entonces está uno formando este plasma, ¿no? De tal manera que la gran parte de la agrobiodiversidad
se debe gracias a este esfuerzo individual y colectivo en la medida que cuando se pierde se presta, se da semilla, ¿no? Y también en la medida en que últimamente, sobre todo con los intercambios de semilla, con los intercambios de semilla, hay gente que lleva, obsequia su semilla, le obsequia semilla que le gusta, la mete en su parcela o en su milpa, se entrecruza con su propio maíz, con su propia semilla, y entonces ellos son fabricantes de semillas, ¿no? Y esto permite que, dada la gran plasticidad de la mayor parte del democrático que está cultivando nuestro campesino, que tengamos una gran diversidad a lo largo y ancho del territorio nacional. En los Altos de Chiapas encontramos, por ejemplo, en 9 municipios, alrededor de 105 maíces, 110 maíces diferentes y 95 mejores distintos. ¿Producto de qué? Pues de este trabajo cotidiano entre campesinos, ¿verdad? Entonces yo creo que si algún mérito tiene el campesino del mundo es justamente eso, que son los que están soportando la gran, y de manera gratuita para las ciudades, la gran agrobiodiversidad. Gracias.